digamos, tranquilo de lo que digamos así, la partícula, porque no vamos a hablar de una partícula, está tranquila, tranquilo, no hace daño a nadie, como se dice, y de pronto es sacudida. A eso se refiere cuando dice perturbación. Entonces, una onda es una perturbación que viaja a través del espacio. Uno, dos, o en el espacio o en un medio elástico. Y cuando hablamos del medio elástico, nos referimos no a una liga, a un resorte, no se entiende, no se debe entender de esa manera cuando hablamos de un medio elástico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vargas, estamos aquí en este tema de las ondas. No se debe entender así, ¿no? Un medio elástico es aquel que puede en sus partículas moverse, ¿no? Perturbarse, pero molecularmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el hierro es un medio elástico, no porque se estira, aunque se puede, por supuesto, dilatar, un calor te dilata, ¿no? Pero no se refiere a eso, sino se refiere a la parte molecular. También señala el texto sobre qué transporta. Transporta energía sin que haya desplazamiento de masa. Transporta energía sin la masa. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando dice desplazamiento de masa, desplazar significa cambiar de una ubicación a otra ubicación. La masa que podamos tomar como referencia no va a trasladarse significativamente. Significativamente. Eso se refiere a que hay una distancia notable. Entonces, si no es una distancia notable, entonces es una distancia pequeñísima, ¿ya? Entonces, ahí eso también hay que tomarlo de esa manera. Ese transporta energía. ¿Qué transporta energía? ¿Qué es la energía? ¿Mm? La energía es la capacidad de poder realizar algo. Por ejemplo, eh, la energía solar. Ah, el sol eh, de por sí no llega, digamos así, la masa sobre la Tierra. Lo que está llegando del Sol es su energía a través de las ondas electromagnéticas. Llega energía. Los gatitos dicen que se alimentan del Sol, es parte de su alimento, es energía para él. Y a veces nosotros también, ¿no? Necesitamos un poquito de calorcito, estamos fritos de calorcito, un poquito de energía, pero ahí no entra, pues partículas. ¿Mm? No es como el alimento, ¿no? Uno ingiere alimento, eh, un pancito, por ahí el almuerzo, ¿no? O una entradita, o por ahí se nos antoja un cevichito, bueno, eso es un sólido. Entonces, para resumir, la onda es una perturbación que puede viajar en el espacio o en el medio y que transporta energía, más no masa. Esa es la característica fundamental que uno no debe olvidar acerca de una onda. Si nosotros particularizamos el caso, ¿ah? Vamos a ver sobre las ondas mecánicas, ya algo específico, ya aún más parametrado, aunque a pesar conserva ciertos conceptos de la primera parte general. En primer lugar, las ondas mecánicas sí necesitan de un medio, ¿m? Necesitan de una sustancia que puede ser sólido, líquido, gaseoso. En cualquiera de estos tres casos, la onda mecánica viaja. Un ejemplo de una onda mecánica es el sonido. El sonido es una onda mecánica porque necesita de un medio para poder viajar. Si no, no escucharíamos cuando alguien nos habla a una cierta distancia. Y nosotros podemos escucharlo, bueno, por la perturbación del aire que está entre dos personas.
ahorita pero conversando, hay aire, entonces uno puede ser escuchado por esta perturbación del aire. Y de igual manera, según el concepto general también, transmite energía y no masa. Pregunta al salón, ¿se puede quebrar un vaso de vidrio? ¿Mm? Cuando nosotros gritamos, ¿se puede hacer eso? Sí, Sí, ¿no? Se puede hacer eso. Uno puede alzar la voz tanto y se quiebra. Magia, magia. No, no es magia. No es magia. Pero alguien alguna vez pude haber dicho, no, o sea, cómo puede romperse un vidrio alzando la voz? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, es que el sonido es energía. ¿Mm? Puede rebotar o no, pero en el salón uno tiene una voz aguda, una frecuencia se dice bastante alta, y la frecuencia es un indicativo de energía. Cuando mayor sea la frecuencia, mayor es la energía que transporta. Si tenemos un vaso, al alzar la voz, al agudizar la voz, como se dice, la frecuencia va a ir aumentando. Entonces, al aumentar la frecuencia, aumenta la energía y podría quebrar pues a un vidrio frágil como es de copas y también es especial, ¿no? Pero lo ponen ahí un vaso, una copita con pegada, más o menos, para que rápido surca el efecto, pues, ¿no? Entonces, a mayor frecuencia, mayor energía y puede inclusive quebrar algunos vidrios ya cuando tienes una alta energía. Bueno, entonces ahí tenemos ejemplo de cómo este, estamos definiendo la onda mecánica y cuáles son sus características. Vamos a tener, por ejemplo, aquí, miren, la onda mecánica. En el agua se puede formar una onda mecánica. eh, Puedes ver ahí las olitas que se forman. Esa sería una forma de ver pues a las ondas mecánicas. Es una forma, ¿no? Una forma de graficarlas también, aunque esta tiene también su explicación de cómo es. Y vamos a algunos detalles ahí, por qué no transporta, por ejemplo, algo que decimos masa. Pregunta, la partícula que está al comienzo, voy a señalarlo aquí, la partícula que está así en la parte, en la primera línea aquí, ¿llega al final o no llega al final? Le repito, la partícula que está aquí al comienzo, ¿llega al final o no llega al final? Mire bien, observe bien y la respuesta, ¿llega o no llega las partículas que están adelante? O digamos por aquí, hay partículas por aquí, digamos, ¿no? ¿Esas partículas llegan al final o no llegan al final? A ver, su oído no, la vista penetrante, concentrada, concéntrate en una partícula y síguele la trayectoria y ahí me dirán la respuesta si es que llega o no llega al final. Solamente tengo una respuesta. Parece que estamos dudando o no estamos viendo en la pantalla. Es una de dos. O estamos viendo en la pantalla o no estamos viendo en la pantalla. De vez solamente están escuchando y no ven la pantalla. Ahí en la pantalla está el caso. 3, 2, 1. Solamente tengo una respuesta. Bueno, la respuesta que me envía, ¿no? La respuesta es que no llega al final. No llega. Observen el punto rojo que está oscilando. ¿Mm? Está oscilando. Pero no llega al final. Ah, no llega al final. Oscila de modulación. Y por eso se dice que no transporta energía, no transporta masa, perdón. Masa no transporta. La masa no va a llegar del inicio al final. No va a llegar. Va a oscilar en un rango pequeño. Oscila, oscila. Y a eso le llaman medio elástico.
esto, digamos así, es una madera, vamos a suponer, es una madera. Cuando se da la perturbación, porque está tranquilo, primero está tranquilito, ¿ah? Las partículas ahí están moviendo, pero primero estaba tranquilo. Cada uno se movía de acuerdo a su propiedad, siempre las partículas se mueven, pero era una cosa ya estable. Entonces, cuando se produce un golpe sobre un cuerpo, en este caso vamos a tomar como el sólido, entonces las partículas empiezan a moverse producto del golpe y empieza a transportar energía, más no la masa, porque la partícula empezará solamente a oscilar. O sea, es como golpear. Uno golpea al que sigue, el que sigue golpea al que sigue, el que sigue golpea al que sigue, y así sucesivamente, tras golpes sucesivos, el último empezará a moverse, producto del golpe del anterior. Y así empieza ya a la oscilación. Golpea, el otro regresa, golpea, regresa, golpea, depende del golpe que le damos. No siempre va a estar así, por supuesto, eso es por el impulso, depende cuánto golpeamos. Bueno, ahí está. No transporta masa, pero sí energía. Tipos de ondas mecánicas. Tenemos dos tipos de ondas en general. Eh, Aquí tenemos una onda transversal. Una onda transversal. Una onda transversal, en una onda transversal, la vibración de la partícula del medio es perpendicular a la dirección de propagación que viaja la onda. Un ejemplo de esta parte sería cuando vemos las olas del mar. Eh, y se ha preguntado por qué, si viene una ola, viene avanzando, pero tiene un límite. Y atrás de esa ola viene otra ola, pero tiene un límite, no avanza más, no llega pues a avanzar 20 metros, 40 metros, 50 metros, sino que tiene un tope. ¿Te das cuenta? No avanza, pero a veces la ola es grande, pero sí tiene un tope. Una onda transversal es más o menos así como es, como las olas del mar. Vamos a ver aquí un gráfico, nos va a ayudar un poquito a mejorar el caso. Ahí están las olas del mar, por decirlo, ¿no? Las partículas de de las olas, mira, vamos a tomar como ejemplo la parte de abajo. O concéntrate, digamos, en el primer puntito. El primer puntito. Si te das cuenta, mira, sube y luego baja. ¿Cuenta? Sube, luego baja. Esa partícula, la primera partícula que estás viendo, no avanza, no se va hacia adelante, no se va hacia adelante. Está oscilando en ese rango, pero se nota de que hay un avance, lo que llamamos en la onda. Ese viaje que se ve con unas olitas, eso se llama onda. ¿Alguna vez, por si acaso, o han participado o han visto las olas en los estadios? ¿Ah? ¿Han visto las olas en los estadios? ¿Se dan cuenta? Y uno empieza, se para, y el otro sigue, las cámaras, ¿no es cierto? Ah, pero vieron cómo avanza la ola, ¿no? La ola, la onda, o sea, la ola, con lo que llamamos ahí, la ola, empieza a dar vuelta al estadio, pero la persona que participó en la formación de esas olas se para y se sienta. La persona no avanza. La persona se para o se sienta o levanta la mano y baja la mano. Pero vemos cómo algo se mueve, ¿no? Cómo algo se mueve, da la vuelta al estadio. Mm. Eso se llama frecuencia. Frecuencia. Alison, eso se llama frecuencia.
Cuando se juntan tiene menor longitud de onda. Y cuando tiene menor longitud de onda tiene mayor energía. Entonces es más agudo, más energía. ¿Ah? Eso ocurre. Bueno, ahí está. Esto se llama, la ola avanza horizontalmente, se puede ver, pero la partícula empieza a moverse hacia arriba, hacia abajo, oscilando. Es perpendicular al movimiento, al desplazamiento de la ola, de la onda. Y a eso se le llama onda transversal. Ese es el nombre que recibe, onda transversal. Propagación, vibración, como pueden ver ahí. Vamos a ver las ondas longitudinales. Una onda longitudinal es una onda longitudinal, la vibración de las partículas del medio es paralela a la dirección. O sea, vale decir, esta figura, en la figura dice que mi palabra, más de mi palabra. Ahí está, miren. Alguna vez alguien les ha comprado este juguetito, ¿no? Se van ahí al mercado, mamá, este juguetito, mamá, y ya te voy a comprar. Ahí le compra de colores y empieza a jugar, bueno, de niño, pues juega simplemente, ¿no? No le da una explicación física, no le pone nombre, simplemente es un juguete y que se ve divertido, qué es lo que pasa, ¿no? Se ve divertido. Pero ese es un ejemplo de una onda longitudinal porque la partícula empieza, ¿no? a vibrar en la misma dirección del movimiento. La diferencia entre uno y otro es notorio, qué es lo que es longitudinal y qué es lo que es transversal. Y aquí lo vemos juntos. Arriba es la onda transversal y abajito viene a ser la onda longitudinal. ¿Mm? Muy bien, son los nombres que recibe entonces en cuanto a las ondas, en general dos tipos. Vamos a ver algunos elementos, nombres que tenemos aquí para la onda. Aquí. Vamos a escribir esta parte. ¿Mm? Mire, aquí primero voy a describir qué me da a entender, qué me dice esta línea curva que sube y que baja. ¿Qué me da a entender? Miren, esa línea que sube y baja, ¿ya? Es lo que vas a ver aquí con el punto rojito, mira. Este es un punto, ahí ven, baja, perdón, baja y sube. Y hay un punto, voy a colocar por si acaso, hay un punto de referencia, nivel de referencia. Entonces, el punto de referencia. Vamos a partir de aquí, por ejemplo, de esa línea. Sube, baja, pasa la línea y vuelve a su punto. ¿Ah? Sube, baja, baja, regresa, vuelve a su punto. Entonces voy a poner acá, mira, la primera parte, que sería la subida, hasta ahí. Vamos a borrar. Esta primera parte, la partícula o un cuerpo determinado sube hasta ahí, sube, ahí está. Esa partecita está aquí, hasta ahí. ¿Ya? Ahora, cuando baja, voy a poner al costadito, baja, ya esa partecita es esta de acá. Pero lo que pasa es que es como lanzar un objeto. Lanzas, llega a un punto máximo, que vale cero, luego bajas, pasa por lo que se conoce un punto de equilibrio. Ya, esa parte. Ahora sigues bajando hasta ahí. Ya, esa parte es esta de aquí, esa parte. Y luego regresa al punto de partida, es esa parte. ¿Ah? O sea, ocurre esto, sube, baja y regresa, así. Eso, todo eso es un ciclo, es un ciclo.
puede ser que pase esto o también puede ocurrir que sea una vuelta, mira. Todo esto, ahí está, y regresa una circunferencia, ahí está. Todo eso lo represento en esta gráfica, de una subida y una bajada y un retorno. Ah, ahí está. Matemáticamente es como se representa. Físicamente lo puedes ver en un movimiento circular, así, una vuelta. ¿Ya? Eso es muy importante reconocerlo para ver algunos elementos. Bueno, así se representa, ¿no? Así se representa para poder explicar, para poder trabajar en los problemas o poder explicar algunas cosas que ocurren. Bueno, así se entiende la gráfica. Ahora, vamos a los nombres. Vamos a los nombres. Primer nombre que debemos recordar, la amplitud. La amplitud es la distancia más alejada del punto de equilibrio, hasta donde va a llegar y de ahí va a regresar. Ya, a esa distancia del punto, esta línea es con el punto de equilibrio, llega aquí, hasta ahí llega, ya no avanza más. ¿Ya? A esa distancia se le llama amplitud. Vamos a ver acá. El punto más alto se llama cresta. Aquí en la imagen tenemos tres crestas, uno, dos y tres. Tenemos tres crestas en la imagen. Obviamente la banda sigue, pero ahí podemos reconocer tres crestas consecutivas. La longitud de onda, la longitud de onda se llama a la distancia entre dos crestas que están consecutivos. Dos crestas consecutivas. No con la tercera, no con la cuarta, sino entre dos seguidas. Es la manera más fácil, digamos, de poder explicar qué viene a ser la longitud de onda en una gráfica. Pero también, ¿no? Puedes tomar en cuenta que la longitud de onda se puede medir entre dos valles consecutivos. Ahí, eso también viene a ser lambda. ¿Mm? Eso también viene a ser lambda. También la longitud de onda viene a ser esa distancia que estoy colocando, lambda, ahí entre dos puntos de una gráfica, de una oscilación, es de eso, una oscilación. Y también en esta gráfica tener en cuenta, a ver, esta es una oscilación, que esta distancia es igual a esta otra. Y cada espacio tendría que ser la mitad de la longitud de onda. ¿Ah? La mitad. ¿Mm? Esas cositas a veces vienen en la gráfica y hay que saber sustraerlo. Y además, si nosotros se parte a aquí, vamos a decir aquí, si partimos de aquí, vamos a tener dos distancias iguales. Por ejemplo, A y acá también sería A, sería. Y en todo caso, esto sería lambda cuartos. ¿Ah? Son iguales. Mm, Pequeñas cositas que hay que conocer, que no es muy, muy complicado en este caso. Muy bien, eso es en cuanto a, refiere a la longitud de onda, cómo puedes identificarlo, cómo puedes sacar datos de una gráfica. Eh, Había mencionado también que entre valle y valle, pero ¿qué es el valle? No lo había mencionado. Valle, la parte más baja. Entre valle y valle también se puede obtener la longitud de onda. Valle, valle. Y tenemos la dirección de propagación de la onda. En este caso estamos suponiendo que se propaga hacia la derecha. Así se mueven las olas, las ondas. Bien, elementos que no hay que olvidar. Siglo o oscilación. ¿Ah? Siglo o oscilación. Ya saben que un siglo es en esta gráfica, esta que está aquí. Ese es un siglo. En este caso inició aquí, como puede ver, ahí ha iniciado. Pero podría iniciar también aquí arriba. El caso es que hay que completar uno. Si iniciamos aquí, vamos a tener que esta vendría a ser una oscilación. Aquí esta y esta otra. ¿Mm?
Podemos empezar de este punto, aquí. Una oscilación vendría a ser una bajada y una subida, una que está arriba. Una montaña hacia arriba y una montaña hacia abajo. ¿Mm? Eso sería también una oscilación. Se puede empezar en realidad de cualquier punto, pero hay que completar el siglo. El siglo o lo que se llama también oscilación. Completa porque retorna al punto de partida. Periodo, ojo, periodo, términos que se dan en los textos y que hay que saber identificarlos y hay que también conocer su concepto porque a veces muchas veces no te viene el dato, mm, digamos, ya terminado, sino te dan un dato partido. Y tú tienes que saber, pues, llevarlo a algo que si está partido, completarlo. Tienes que completarlo, ¿no? Interpretarlo. Es en el caso del periodo y el caso de la frecuencia. Creo que vamos a tener problemas de ese tipo y que hay que saber la definición, si no, no sabes qué hacer con ellos. ¿Qué es el periodo? El periodo es un tiempo, periodo, tiempo. Tiempo que que repite, o sea, es la medida de la repetición del suceso. El tiempo, eh, eh, llamado periodo, es el tiempo que se repite un suceso. Por ejemplo, cada 365 días, la Tierra da una vuelta alrededor del Sol. Su periodo es 365. ¿Y por qué eso tiene su periodo? Porque es el tiempo que se demora en dar una vuelta. Y siempre se está demorando ese tiempo en dar una vuelta. Ese es su periodo. En esta gráfica, por ejemplo, puedo decir que su periodo es de este punto rojito todo el tiempo que pasa hasta llegar aquí. Ese tiempo se llama periodo. ¿Mm? Tiempo en que se repite un suceso. El periodo se mide en segundos por ser el tiempo, ¿ya? Y tenemos ahí también el concepto. Tiempo, ojo. Aquí, en esta pequeña gráfica, por ejemplo, si quiero calcular el periodo, vemos acá, observa el puntito rojo, vamos a empezar arriba, vamos a empezar arriba. Si el periodo cuenta, baja, sube. Ya, ¿cuánto se demora eso? Ese es el periodo. Porque siempre se repite, ¿no? Siempre se repite que baja, sube, baja y sube. O sea, eso siempre se repite. Ah, eso se llama periodo. Y vamos a ver ahora la frecuencia que también es un poco más usado que el periodo. Digamos que es 2 veces más usado que el periodo. Si tienes un problema, lo más probable es que vengan datos con frecuencia. Lo más probable. Es un 2-1. La frecuencia es la inversa del periodo. Si por ejemplo el periodo vale 2 segundos, la frecuencia sería la inversa, 1/2. En vez de 2, 1/2, que sería 0,5. 0,5 Hz. Si el periodo vale 20, la frecuencia sería 1/20. Pero tiene una interpretación, repito, que cuando tengamos al frente un problema hay que interpretarlo en la mayoría de los casos. Refiere al número de siglos que atraviesa en un plano referente a la unidad de tiempo. O sea, ¿cuántas veces se repite el suceso en un tiempo determinado? Que podemos ponerle un ejemplo de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etc. ¿Cuántas oscilaciones, por ejemplo, da en 2 segundos? Esa relación del número de oscilaciones entre el tiempo que se demora se llama frecuencia. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Imaginariamente usted cuente 60 segundos. Cierre los ojos y cuenta 60 segundos. Y aquí, a ver, ya está. Y aquí yo voy mm, o sería cuestión de tener un cronómetro. Ah, un cronómetro. Vamos a hacer, ahí los que tienen celular pueden activar su cronómetro. Yo voy a hacer el propio. A ver.
Eh, 10 segundos será suficiente. 20 segundos. Ya, 20 segundos. Vamos con 20 segundos, que es rapidísimo. Vamos a ver cuántas oscilaciones da en 20 segundos. A ver, empezamos a ver que esté arriba. A ver, la siguiente, vamos, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, más o menos hemos calculado 7. 7 oscilaciones en 20. 7 oscilaciones en 20 segundos. Vamos a poner ejemplo. 7 oscilaciones en 20 segundos. A eso se llama frecuencia. 7 veces ha oscilado en 20 segundos. ¿Te das cuenta? La parte de arriba es cuánto tiempo se demora en dar una oscilación. O también puede ser cuánto tiempo se demora en dar 20 oscilaciones. De ahí uno puede sustraer el periodo. El periodo se determina con el tiempo que demora en dar una oscilación. La frecuencia es el número de oscilaciones en un segundo, estrictamente hablando. ¿Cuántas? Muy bien, usaremos estos dos términos muy frecuentemente. Y tenemos por último la rapidez de propagación de una onda. ¿Cómo se determina la propagación de una onda? Esto es como un MRU. ¿Mm? La rapidez es igual a distancia sobre tiempo. De ahí tenemos una formulita y llegamos a esta fórmula básica. La rapidez de propagación de una onda es igual a la longitud de onda, que ya hemos visto a qué se refiere en una gráfica, multiplicado por la frecuencia, que es lo que hemos definido anteriormente. También se puede calcular en función del periodo. La rapidez de propagación de una onda es igual a la longitud de onda dividida entre el periodo. Si vamos a multiplicar es con la frecuencia, si vamos a dividir es con el periodo. Por eso decimos que la frecuencia es la inversa del periodo o viceversa. Entonces, ya conociendo esta parte, cuando leamos un texto sabemos qué podemos hacer con estos datos, cómo le damos el uso, ¿no? Vamos por último, algo rapidito y empezamos con los problemas. Mm, Esta es una fórmula, básicamente es una fórmula que hay que recordarlo y quizás hay algunos agregados, algunos conceptos, sí, pero son pequeños. Básicamente aquí nos da la relación entre la fuerza aplicada sobre una cuerda, y en este caso vamos a tomar en cuenta que la cuerda tiene un peso, cosa que no estábamos tomando en cuenta eso. En estática dinámica vemos una cuerda, pero eso el peso es muy pequeño, no lo tomamos en cuenta. Aquí sí. Entonces aquí voy a determinar en principio con qué velocidad viaja la onda en una cuerda. Esa olita que ves ahí, ya. ¿Con qué velocidad está viajando? En principio es esa, en principio. Se puede calcular otras cosas más, pero dependiendo de la fórmula, pero en principio es eso. Entonces, ¿qué necesito aquí? El que necesito la masa de la cuerda, eh, necesito la longitud de la cuerda y necesito una fuerza que tense a la cuerda y que dé un pequeño impulso, o bien hacia arriba hacia abajo, pero una fuerza que lo tense. Eso es lo que se necesita. Masa, longitud de la cuerda y la fuerza. Y con eso, con esos datos, puedo calcular con qué rapidez viaja la onda. Aquí ustedes observan un mu que ya de repente les es familiar, pero en este caso se refiere a la densidad lineal de la cuerda.
una densidad lineal, línea, cuando ustedes vean densidad, pero de algo respecto a lo lineal, siempre se refiere a la longitud, densidad lineal. Hay también densidad superficial, que refiere al área. Estamos en lineal. Masa sobre longitud. Si tú quieres calcular la densidad lineal, divides entre la masa, en este caso de la cuerda, y cuánto de longitud tienes. Y con eso ya tenemos el mu. Y aquí abajito aparece la formulita, mira. La velocidad con la cual se propaga la onda de una cuerda es la raíz cuadrada de la fuerza que se aplica entre mu. Y mu ya sabes que es masa sobre volumen. Perdón, masa sobre longitud. Y también lo podemos reemplazar y aparecería aquí raíz cuadrada de la fuerza por la longitud entre la masa. Depende cómo lo puedes recordar con mayor facilidad, lo usarás. Y por último, señalar acerca del sonido como una observación. El sonido en el aire tiene aproximadamente una velocidad de 340 metros por segundo, ¿no? Redondeándose un poquito más. Eh, pero no siempre es este valor. Es como un estándar, digamos, en una temperatura ambiente, con una presión conocida a nivel del mar y con la densidad normal del aire, etcétera, tenemos ese dato. Pero no siempre ocurre así. En la sierra, por ejemplo, hay otra densidad. No es la misma cantidad de aire que tienes en la costa que en la sierra. Ah. Por ejemplo, madera y hierro. El sonido en ambos no viaja por igual. De madera, el otro es hierro. En el agua tampoco viaja igual que en la madera. Profesor, el sonido viaja en la madera, viaja en la madera. En la riel también viaja el sonido. Por eso habrán visto algunas películas de vaqueros donde han visto películas de vaqueros. ¿Alguien vio películas de vaqueros? Los vaqueros contra los indios, ¿sí? Vaquero contra los indios. ¿Qué hacen los indios para saber si se acerca un tren para asaltarlo, ¿no? Para despojarlo de sus bienes, de los pistoleros? ¿Cómo averiguan que ya está llegando el tren a pesar que no lo escuchan? ¿O cómo saben que viene una estampida, por ejemplo? ¿Mm? ¿Qué hacen? Ponen el oído a la riel y ahí se escucha no se pega bien, y escucha ahí bajito, ah, ya viene el tren, ya debe estar más o menos a tantos kilómetros, ¿no? Más o menos, pero aún no lo ven, aún no lo escuchan, porque si lo escucharan dirían, bueno, ya llega el tren, ¿no? Pero no lo escuchan, ¿qué hacen? Oído a la riel y ahí se ve el sonido. ¿Qué nos demuestra eso? Que el sonido viaja más rápido en el sólido que en el aire, porque aún no he escuchado. Entonces depende de qué, de las características de una sustancia determinada. La velocidad en el agua, vamos a empezar del sólido. La velocidad de un sólido es mayor que la velocidad en el agua. Y la velocidad del agua es mayor que la velocidad en el aire. Cuando uno habla, tiene rápido, uno escucha, no está al frente, habla si se escucha rápido. Imagínate que en el agua va mucho más rápido, y en el sólido igual. Bueno, entonces las características de la sustancia es muy, muy importante. Hay varios factores como presión, como densidad, como elasticidad de un cuerpo, es la que determina al final con qué velocidad viaja el sonido en determinados materiales. ¿Mm? Listo, punto final a la parte teórica. No hay consultas, hay preguntas, no hay preguntas. Vamos entonces
Ver las preguntas en sí. En todo caso, cualquier cosita ahí nos escribe y vamos dándole respuesta. ¿Verdadero o falso? Respecto a las ondas mecánicas, ojo, no dice ondas, especifica, dice mecánicas. Se aclara que es mecánicas, no es una onda, allá la otra onda se llama onda electromagnética. Esa onda electromagnética no necesita del aire, viaja solito, como se dice, no necesita de nadie, solito se defiende y viaja a través del espacio. ¿Ah? En cambio, las ondas mecánicas, pues sí necesitan. Eh, a ver. ¿Qué dice con la primera? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice con la primera? A ver, se puede propagar la onda mecánica, ¿no? ¿Te refieres? Se puede propagar tanto en un medio material, cuando habla de medio material refiere a una sustancia que puede ser un sólido, un líquido, un gas. Puede viajar tanto en un material como en el vacío. Ya, la primera parte estaba bien, es un material. Pero en la segunda parte, no. El sonido no viaja en el vacío. Ahí entonces ya estamos mal. Ahí ya estamos mal. Entonces eso sería falso de toda falsedad, ¿no? Listo. Ya tenemos la primera. Espero que sea conforme. Salvo algo por ahí, alguien tenga una duda, me avisa, escribe. Vamos con la siguiente enunciado. La velocidad depende de la frecuencia. La velocidad depende de la frecuencia. Bueno, estamos hablando de una onda mecánica y podemos tomar como ejemplo el sonido. La velocidad ¿cuál es la dependencia? ¿Por qué, digamos, en el sólido es más rápido que en el líquido? ¿Por qué tendría que ser así? Ya hemos hablado acerca de las observaciones del sonido. ¿Cómo viaja el sonido en los cuerpos? Ya hemos visto el ejemplo. ¿Has visto el puntito rojito cuando están vibrando las partículas? En el sólido viaja más rápido. ¿Y por qué viaja más rápido? Porque sus partículas están cerquitas, están entrelazadas. Entonces, cuando uno golpea una primera partícula, le da el golpe al otro. Había un jueguito, creo, no recuerdo bien, que se sentaban y uno le daba una palmada en el hombro y el otro tenía que dar la palmada al otro y así, ¿no? Y así sucesivamente. De repente quizás hayan jugado alguna vez. Una palmada, le toca al otro, le toca al otro, le toca al otro, o con la mano, creo, ¿no? Le daba, le toca, hasta que alguien, no sé si pierde, ¿no? Pero bueno, la cosa es que eso ocurría. Eh, entonces, depende qué tan cerca se encuentre, porque puedes alcanzar a golpear, entre comillas, a la otra partícula. Si está lejos, tiene que avanzar un poco para tocarla. Entonces se va a demorar más tiempo. Y si está más separado, mucho más, entonces tendrá que demorarse más tiempo para que viaje el sonido. En el gas están más separados, en el líquido están menos separados y en el sólido están menos separados todavía. Entonces, ¿de qué depende la velocidad? Va a depender del material. Depende del material, de qué está hecho esa sustancia. La velocidad depende de la temperatura también, porque a mayor temperatura las partículas se mueven más rápido. Y cuando uno golpea, pues agrega velocidad y golpea al otro. ¿No? En este caso, a la segunda premisa, la velocidad depende de la frecuencia, no, depende del material.
Si queremos hablar como origen de la onda, ¿no? Matemáticamente sí pues, hay una relación, mayor frecuencia, mayor velocidad, pero eso es matemáticamente. La independencia está en la parte de los materiales. Muy bien. Entonces, vamos a colocar, ahí estamos viendo una imagen. ¿Mm? En un sólido, estas están más pegadas, en un líquido están más separadas, y en un gas están más separadas todavía. La primera y la segunda sería falso. Y la ultimita, al propagarse transportan masa y energía. La última. Al propagarse transportan masa y energía. La respuesta es falso. ¿Falso o falsa? Bueno. Porque transporta masa, no, definitivamente masa no, ni cualquiera de los casos. Energía sí. Entonces, como aquí hay un término de I, entonces esto lo ponemos como falso. Ya está, ya tenemos la primera preguntita fortaleciendo la parte teórica de este caso, de este tema. Vamos al siguiente problema ya con interpretaciones para el cálculo. Aquí muy importante saber a qué se refiere. Y hacía observaciones en la parte teórica. Una onda en la superficie del agua pasa por una boya. Una boya es la que se encuentra en el mar. ¿Han visto ustedes? Se colocan como una especie de salvavidas pequeñitos, o como un embudito. Sobre todo las embarcaciones que están ahí, colocan la boya y se ve flotando. Y se genera 80 oscilaciones cada 2 segundos. Miren lo que señala el texto. Dice, y se genera 80 oscilaciones cada 2 segundos. Espero que les sea familiar esta parte. Si la distancia entre una cresta, que ya sabes que es cresta, y valle consecutivo, sabes que es valle, y dice consecutivo, o sea, el que le sigue. Al que le sigue de una cresta que tomes como referencia. Es de 1,5 metros. ¿Qué rapidez tiene la onda mecánica? Bueno, si recordamos la formulita, la rapidez es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Entonces necesito saber cuánto vale la frecuencia y necesito saber cuánto vale la longitud de onda. Lo multiplico y ya tendría la rapidez de la onda mecánica. El problema es que no estoy seguro que me estén dando de dato o cuáles son los datos que tengo en el texto que refiere a la frecuencia y a la longitud de onda. No, no, no está directo, pues esto está disfrazadito, está disfrazado. ¿Alguien me puede decir al texto cuánto vale la frecuencia? Mm, a la una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La frecuencia es ta, 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 tan, 4 Hz. 4 Hz. ¿Qué se ha hecho? Bueno, todos sabemos dividir, todos sabemos multiplicar. Lo que he hecho es recordar qué es la frecuencia. Eso tengo que recordar. ¿Qué cosa es la frecuencia? ¿Cómo se define la frecuencia? La frecuencia se define entre la cantidad de oscilaciones que da un cuerpo, en este caso una boya, la cantidad de oscilaciones entre un tiempo determinado, en un tiempo determinado, que según el texto dice 8 oscilaciones cada 2 segundos. ¿Ahí cuánto nos sale? 8 sobre 2. Ujú.
Y así, como le decía, no te van a decir la frecuencia vale tanto y la longitud de onda vale tanto. ¿Cuánto vale la rapidez? Bueno, eso ya es para primaria o secundaria, pero no para una preparación. Hay que saber qué significa necesariamente. Entonces, tenemos acá como referencia, ese punto rojo sería como una boya, sería la boya. Cuenta 8 oscilaciones y va a demorar 2 segundos. Así. Entonces, la frecuencia, por definición, un número de oscilaciones entre el tiempo. Y hay que dividirlo, pues, hay que dividirlo y ya sabes cuánto nos va a salir. ¿Mm? ¿Complicado o no complicado? ¿Ah? Ya tengo la frecuencia. ¿Qué me falta? Me falta la longitud de onda. ¿Y cómo consigo la longitud de onda? Ahí tengo el texto, dice, entre una cresta y un valle consecutivo. Entonces tengo que recordar dónde está el valle en esta onda y dónde está la cresta. Aquí tenemos punto arriba, ojo, punto arriba es cresta. Punto abajo consecutivo. Consecutivo viene a ser el valle, porque hay varios valles aquí. Tenemos un valle más adelante, el otro y atrás tenemos otro valle. Pero dice consecutivo. El que le sigue es este puntito rojo que estoy colocando ahí, ¿no? Esa distancia entre cresta y valle, según eh, el texto, es 1,5. Es lambda sobre 2, recuerda la teoría, ¿no? Esta es la mitad y esta es la otra mitad. Todo viene a ser la longitud de onda, de cresta a cresta consecutiva, pero como estamos tomando la mitad según el texto, entonces sería la mitad lambda medios. Ya me estoy acercando porque necesito del lambda medios. Necesito saber cuánto vale. Aquí tengo completando la otra mitad. Todo esto, este valle, perdón, cresta a cresta es la longitud de onda, ¿no? Si sumas, me sale lambda. Lambda medio es 1,5 según el dato, dice. Y el valle consecutivo es 1,5 metros. Ahí está, lo hemos igualado. Valle, perdón, cresta y longitud de onda vale 1,5. Pasamos a multiplicar y ya tenemos aquí 3 metros. Así se obtiene, miren la gráfica. Pero necesitas estar claro qué es, ¿no? Si no es tan claro que ya la cosa cambia. 3 metros. Con estos dos datos de frecuencia y longitud de onda, ya podemos ir a la parte final, que significa cómo calcular pues, la velocidad de propagación de la onda. Entonces sería 4 por 3 y tatán, ahí está. ¿Qué podría ser complicado en este problema? Hemos sumado, ¿no? Hemos dividido y hemos multiplicado. ¿Y quién no sabe dividir esos numeritos y multiplicar esos números? El problema, ¿dónde está? Está en identificar los datos, bien dicho, Emily, y identificar qué es lo que me da. Y eso significa comprender un texto. Y eso significa que comprendes el fenómeno físico que ocurre. Tienes una idea al menos de qué es lo que está ocurriendo, a qué se refiere. Y eso es lo que te pide pues, la universidad, que seas capaz de comprender todas estas cosas y eres apto para seguir pues, una carrera universitaria. ¿Mm? Tiene, tiene ese objetivo, ¿no? De que entre una persona con esa capacidad, cosa que ahora te mandan a leer un libro completo y hay que interpretarlo, pues. ¿Mm? Así es, de poquito se empieza. Vamos con el siguiente problema. Un pescador observa que el corcho, que es igual que la boya, el corcho, boya, al final va a cumplir el mismo papel, ¿ya? Un pescador observa que el corcho de la caña de pescar, debe referir a ello, realiza 120 oscilaciones cada minuto. Ajá, a ver, 120 oscilaciones cada minuto. ¿Alguien puede decirme, viendo solamente, leyendo, habiendo leído esa partecita, cuánto vale la frecuencia? Ah, 120 oscilaciones cada minuto.
Muy bien. Ujú, exacto. El caso en este dato, y tengo dos, tres respuestas, en este caso me dicen 120 cada minuto, pero la frecuencia se debe expresar en la relación entre el número de oscilaciones entre segundos como unidad, no en minutos. Pero como me ponen cada minuto uno, entonces eso significa que son 60 segundos. Entonces significa que voy a dividir 120 entre 60, porque ese es el concepto de frecuencia. Y 120 entre 60, ya ustedes saben cuánto es. Y así obtenemos la frecuencia. Y además señala luego, dice, debido a unas olas cuyas crestas consecutivas, mire, crestas consecutivas. Tiene que decir cresta consecutiva con la tercera, con la cuarta, bueno, consecutivas. Están separados 0,6 metros. Entonces, estos 0,6 metros, ¿qué dato es lo que me están dando con estos 0,6 metros? ¿Alguien por ahí? ¿Y me sigue? Eh, ah, no, no, no hay cuerda aquí, no hay cuerda, no, no, no hay cuerda. Dije, leemos anteriormente, debido a olas, a unas olas cuyas crestas consecutivas están separados 0,6. Bueno, la oscilación ya lo hemos definido, ¿no? Yo creo que queda claro a qué se refiere ese primer dato. Número de oscilaciones dentro del tiempo, 120 entre 60, porque eso es un minuto, y nos queden 2 Hz. Ahora lo que nos queda es la parte del 0,6. ¿Qué es ese dato que me dan? De repente es un dato que no necesariamente lo use, ya puede suceder ese caso, o sí, depende, pero quiero saber, o tengo que saber qué es ese dato. Crestas consecutivas. Vamos a ver en esta gráfica las crestas consecutivas. Esas son crestas consecutivas, arriba. Ya, esta separación es 0,6. ¿Y eso qué viene a ser? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? Recibe el nombre de longitud de onda. Crestas consecutivas. Y ya tengo todos los elementos para determinar la rapidez de propagación de la onda. ¿Está? Producto sería 2 por 0,6 y eso nos da 1,2. 1,2. ¿Y por qué sería así? Ah, ah, ya, de repente te da del anterior. Porque era el doble, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del anterior problema? Era valle y cresta y valle. Ya era lambda medios. Pero acá dice dos crestas consecutivas. Entonces, si hacemos un premio gráfico, ahí lo colocamos para no equivocarnos. ¿Ah? Ya está. Listo, espero que ya quede mucho más claro acerca de la frecuencia, que es cuando nos dan el periodo que también dan de esa manera, es el mismo formato, el mismo criterio. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mm, Una persona golpea el agua de una piscina 2 veces por segundo. Uf, uf. 2 veces por segundo. Ujú. Y nota que la onda producida recorre 10 centímetros en 5 segundos. Las ondas que nosotros trabajamos en este caso, eh, la onda que viaja, ojo, es la onda que viaja. La onda
no la partícula, sino la onda que viaja, viaja en un MRU, en un MRU. Cuando dice que viaja o recorre 100 centímetros en 5 segundos, eso es distancia y es el tiempo. Y con estos dos datos de distancia y tiempo puedo calcular la velocidad sin ningún problema. Eso es mi fórmula ya conocida de MRU. Y ya tienen ustedes cuánto vale la frecuencia. A ver, alguien por ahí, uno, dos, ¿cuánto vale la frecuencia? Según el texto. Mm, Ese está más fácil, ¿ah? Porque ¿cuánto vale la frecuencia? En este caso, una persona golpea el agua de una piscina 2 veces por segundo y nota que la sonda producida recorre 100 centímetros en 5 segundos. Vamos. Primer caso, número de oscilación del tiempo. ¿Cuántas veces está golpeando? 2 veces. ¿Qué tiempo lo hace? Por segundo, un segundo. Está. ¿Mm? O sea, es decir, ¿no? Empezamos de golpe. Golpea, sube y baja, golpea. Nuevamente, sube, baja, golpea. Sube, baja, golpea. ¿Ah? Ahí si pones el punto de partida de ahí, sube, baja, golpea, uno. Sube, baja, golpea, dos. Allá. 2 Hz. Vamos al siguiente caso. Segundo. Aquí tenemos eh, las olas que se van a producir al golpear el agua. Y esta va a recorrer, la onda va a recorrer 100 centímetros en 5 segundos. Con esos datos que tengo, puedo calcular la velocidad. Ojo, me están pidiendo cuál es la longitud de onda. ¿Cómo determino una longitud de onda? Recordando que la velocidad, que la rapidez es igual a la longitud de onda. Ahí está la pregunta. Multiplicado por la frecuencia. La frecuencia ya lo conozco, me falta la velocidad. ¿Y de dónde voy a sacar la velocidad? De ese datito que dice que recorre 100 centímetros en 5 segundos. De ahí lo voy a sacar. Como pueden ver ustedes la imagen, distancia igual rapidez por tiempo. 1, 100 centímetros es un metro, igual la rapidez por 5. Entonces tenemos 0,2 metros por segundo, ¿no? Es 1 sobre 5, 0,2. Ya tengo la velocidad y ahora vámonos con el, el caso tercero. La rapidez es igual frecuencia por la longitud de onda o longitud de onda por la frecuencia, es lo mismo. 0,2 ya calculado, la frecuencia vale 2, la longitud de onda es lo que vamos a calcular. Pasamos a dividir y tenemos 0,1. 0,1 metro. Eso está en metros, pero se puede escribir en centímetros también, dependiendo de cuáles sean las claves. Aquí lo tendríamos que multiplicar por 100 para convertir. eh, Me quedaría en 10 centímetros, ¿verdad? ¿Mm? ¿Ve? Esos detallitos que a veces cometemos a la hora de calcular, esos detallitos se van corrigiendo, bueno, para eso es que usted tiene que practicar, pues, ¿no? ¿Ah? Entonces, dice, aquí siempre me equivoco porque tal. Entonces, en la próxima ya voy a tomar mi precaución. Vamos formándonos en avanzando, usted puede hacer su cálculo y de ahí se da cuenta qué es lo que más falla y lo va a corregir. Ah, así procede, por eso es una preparación. Ya, vamos entonces con la siguiente preguntita. Vamos con la siguiente preguntita. Nuevamente tenemos un texto. Nuevamente tenemos un texto.
Mm, Se dice que una onda es mecánica cuando necesita de un medio material para propagarse, cosa que ya le hemos quedado en claro que es así. Ahí el texto no nos dice algo nuevo. El sonido que escuchamos se propaga en el aire y a una frecuencia comprendida. Mira, el sonido que escuchamos se propaga en el aire a una frecuencia comprendida entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Imagínate, 20.000 Hz rapidísimo. Determine cuál será la mínima longitud de onda audible en centímetros. Me piden la longitud de onda, que es igual que el caso anterior. También nos preguntaban cuánto vale la longitud de onda. El caso es que necesitaría de la velocidad del sonido que me dan de dato. Aquí lo tenemos, es dato, 340 metros por segundo. Es dato prácticamente. Entonces lo único que me faltaría sería la frecuencia. Es lo que me faltaría, teniendo en cuenta que el rango audible, nuestro oído puede escuchar desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. ¿Qué es lo que ocurre cuando eh, ocurre una explosión y estamos cerquita a esa explosión? Digamos a unos metritos, vamos a ponernos 5 o 6 metros. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro oído? ¿Mm? ¿Qué pasa con el oído? Eh, ¿Cómo funciona en forma general nuestro oído? ¿Por qué podemos escuchar? Porque alguien habla, bueno, esa es la respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué escuchamos? ¿Qué hace que cómo está diseñado nuestro cuerpo para escuchar? Bueno, mm, tenemos una parte muy, muy importante dentro de ello que se llama, si no me equivoco, el martillito, martillo se llama, ¿no? Un huesito pequeñito, tímpano. Ya, donde hay un martillito que golpea, pues una especie de caracol, ¿no? Ya, ahí. Es como golpecitos. Y eso produce, después de esos golpecitos se producen corriente eléctrica. Y ahí ya más adentrito se produce la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica viaja por las neuronas y ahí vamos descifrando, descodificando. Pero vamos al tema del martillito. Y esta se mueve porque el aire que ingresa por nuestros oídos tiene una cierta frecuencia que hace que el martillito golpee con cierta frecuencia, güey. ¿Mm? Entonces, esos golpes, cada vez que golpea, es una oscilación. Cada vez que hay un golpe, oscila, baja, sube, baja, entonces hay oscilación. La oscilación, para que pueda producirse esa corriente eléctrica interna, tiene que darse en el rango de los 20.000 a 20. Si no está en ese rango, ese martillito no puede, no funciona. Entonces, si no funciona, no escuchamos, no se produce nada, no escuchamos. ¿Mm? Pero bueno, vamos acá al caso de determinar la longitud mínima. A ver, vamos a analizar esa partecita. Primero, tenemos que la velocidad
o la rapidez es igual longitudinal por la frecuencia. Queremos calcular esta longitudinal, pero que sea de menor valor, del menor valor. ¿Qué tengo? Tengo dos aspectos, parámetros, la frecuencia y la rapidez. Siendo la rapidez 340 metros por segundo, quiere decir que este numerito, esta rapidez ya se sabe cuánto vale. Ya su suerte está hecha, ya se sabe. No podemos cambiarlo, 340. Entonces, quien queda para el posible cambio es la frecuencia. Es la frecuencia. Eh, Alguien sí por ahí me puede decir, si aumentamos la frecuencia, ¿qué pasa con la longitud de onda? ¿Aumenta o disminuye? Ujú. Eso es lo que hay que analizar. Si la frecuencia aumenta, ¿qué pasa con la longitud? Y para eso, a veces, si tenemos duda, podemos colocarle numeritos, por si acaso, para ver, pues, qué es lo que pasa, ¿no? Y es una buena estrategia, número facilito, por supuesto, ¿no? No hay que sernos complicados, no hay que complicarnos la vida. Por ejemplo, le voy a poner velocidad, le voy a poner 10, ¿eh? La frecuencia que sea 2. Entonces, aquí tendría una frecuencia igual a 5, ¿correcto? Esa sería su frecuencia, ¿ya? Ahora, si sabemos que la velocidad no va a cambiar porque tiene un valor fijo, entonces sigo colocándole 10. ¿Qué te parece si voy a aumentar la frecuencia? Ya no es 2, sino ahora es 5. Aquí está. Con este valor, entonces, la frecuencia resulta 2. Ojo, hemos aumentado la frecuencia, aumentado. Y vemos que la frecuencia, au- perdón, esto está mal, estaba al revés. Esto voy a colocar la longitud de onda por la frecuencia, estoy al revés. Am, mm, la longitud de onda lo hemos aumentado, este de aquí. Ya. Hemos aumentado la longitud de onda y la frecuencia ha disminuido. Vamos a ver la última. Vamos a hacerlo ya al revés. Este, aumentamos, voy a colocar de vuelta B, longitud de onda por la frecuencia, ya está así. Ya. Voy a aumentar la frecuencia. Voy a aumentarla. Ya, eso va a ocurrir acá. Sería 10. Voy a colocar lambda por 5. La frecuencia vale 5. Ya, en este caso, la longitud de onda sería 2. ¿Está bien? 2 metros. Ya vamos de nuevo ahora con otro valor. La frecuencia lo vamos a aumentar. Vamos a ponerle que sea 10. Entonces la longitud de onda sería 1 metro. Mira, la frecuencia ha subido. La longitud de onda ha bajado. ¿Te das cuenta? Entonces ahí puedes saber. Entonces, si queremos una longitud de onda mayor, la frecuencia, ¿cómo debe ser? La frecuencia debe ser menor. ¿Ah? La frecuencia debe ser menor. Si queremos una mayor longitud, necesitamos una menor frecuencia. ¿Ah? Entonces, de acuerdo al dato que tenemos, la frecuencia está entre 20 a 20.000. 20 a 20.000. Queremos la longitud de onda mínima. Ajá, mínima. Si quiero mínima, la frecuencia debe ser máxima. Si quiero una longitud de onda máxima, la frecuencia debe ser mínima. O sea, está inversamente proporcional, es inverso. Al ser inverso, entonces, vamos aquí, constante, inversamente proporcional. Queremos longitud de onda mínima, entonces la frecuencia debe ser máxima. ¿Mm?
¿Cuáles son la frecuencia máxima? ¿Cuál es la frecuencia máxima? 20.000. Esa es la máxima. Para un mínimo, un máximo, inverso. Y solamente nos queda reemplazarlo. Sería cálculo de lambda. Tenemos aquí, ahí está, la rapidez igual a frecuencia por la longitud de onda o longitud de onda por la frecuencia. Aquí tenemos 340. La frecuencia es 2 por 10 a la 10. Eso es 20.000, ¿ah? 1, 2, 3, 4 ceros. 2 por 10 a la 4. Aquí está. Cancelamos un cerito, la mitad 17 o colocamos 17 por 10 a la menos 3. 0, 0 se va, queda 3. El menos 3 pasa al otro lado. El 3 pasaría al otro lado, cambio de signo. Aquí está menos 3. Dependiendo de cómo nos den en la alternativa, le damos forma. A ver. mm, Dice, ya, aquí también en el texto dice, determine cuál será la mínima longitud de onda en centímetros. Ahí está en metros. Está en metros. Entonces, un 10 a la menos 3 le voy a prestar un 10 a la menos 1. Voy a sacar un 10 a la menos 1 y este 17 se convertiría en 1,2, 1,7, perdón, por 10 a la menos 2. Este 10 a la menos 2 se puede reemplazar por la letra C de centímetros. En tal caso quedaría así, 1,7 centímetros. Repito, que esta letra C equivale a 10 a la menos 2. Por eso ya borré y coloqué la C, que significa centímetros. 1,7 centímetros. Esas cositas que son pequeñitas y que por supuesto no son algo muy complejo en sí, pero que se puede ser dificultoso al momento de hacer algunos cálculos o comprender, ¿no? Es muy importante. Muy bien. Vamos eh, a seguir vamos con el siguiente. Tiempo no va. Ya. Reconocimiento. Tenemos gráfica. Hemos visto en la parte teórica los elementos, cómo se determinan algunos elementos, nombre de algunos elementos. ¿Mm? Aquí lo tenemos. A ver, se muestra el perfil de una onda mecánica, o sea, la gráfica, comportamiento del movimiento de una partícula que está oscilando. Muestra el perfil de una onda mecánica transversal, ya, así se representa, como una guarda. Si a partir del instante mostrado, como se encuentra, como se vea, del punto P, aquí está el punto P, ya, del punto P se emplea un segundo en llegar a la posición más baja por primera vez. Ah, a ver, hay que recordar nuestra teoría. Dice que emplea un segundo para llegar a la posición más baja por primera vez. O sea que, observa el punto, hasta ahí se demora un segundo. Ya, esto visto como partícula sería así. El punto P hay una partícula, esta baja, baja, llega aquí. Un segundo. ¿Cuánto se demora en regresar? También un segundo. O sea, un segundo para aquí y un segundo para arriba. Hay que recordar que es una oscilación. ¿Ah? Una bajada y una subida. Esa es una oscilación. El tiempo que tenemos es un segundo de bajada y uno de subida. Pregunta, ¿cuánto vale el periodo? ¿Mm? ¿Cuánto vale el periodo? Está escondidito, pues, ¿no? Está escondidito. No dicen el periodo vale tanto. No, 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 sino que lo ponen en un contexto determinado, ¿no? Para interpretarlo de la gráfica. ¿Cuánto vale el periodo? Para poder saber cuánto vale el periodo, necesito saber qué es el periodo. ¿Qué es el periodo? Eso es lo que necesito saber. El periodo es el tiempo que se demora en dar una oscilación.
específicamente. El tiempo que demora en dar una oscilación. Una oscilación. Mire aquí una oscilación. Puntito, bajada y subida. Esa es una oscilación. O sea, si lo pongo acá, sería así. Bajada y subida. Ahí hay un ciclo. Puedo partir de aquí. Una montaña y un valle. Esa es una oscilación. Y lo que ves aquí es hasta ahí, hasta la parte más baja, es media oscilación. Media. ¿Ah? De aquí a aquí es media oscilación. Está a la mitad. Y regresa a su punto, uy, aquí. Si esto equivale a un segundo, aquí tienes otro segundo más. No vayan a contar, no, pues estamos contando así. Uno, dos, tres, cuatro. No, 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 no. Es una oscilación. El tiempo que demora en dar una oscilación. Y repito, una oscilación es, si tomo como referencia este punto P, es una bajada y una subida. Esa es una oscilación. ¿Cuánto tiempo se demora? Texto, para llegar a la parte más baja, un segundo. Y para regresar son otro segundo. En total he empleado 2 segundos. Claro, uno, dos. Bajada, subida. Esa es una oscilación. Así, no nos compliquemos mucho la vida en esta parte. Por eso es importante que tengamos en claro qué es el periodo. Si no lo tenemos en claro, entonces la cosa nos va a parecer complicada. Si lo tenemos claro, la cosa está pues, bastante sencilla. Bueno, ya tenemos descifrado sobre esto, este dato de un segundo. Dice luego, determine la rapidez de la onda y la máxima rapidez que logra presentar en el punto P. Esta última voy a hacer el comentario. Determine la rapidez de la onda. Bueno, recordando que la rapidez de una onda se multiplica la longitud de onda por la frecuencia o la frecuencia por la longitud de onda, que es lo mismo, pero en el dato no aparece la frecuencia, aparece como texto el periodo. Pero no te preocupes que el periodo es la inversa de la frecuencia o la frecuencia es la inversa del periodo. Si yo tengo el periodo, tengo la frecuencia. Si tengo la frecuencia, tengo el periodo. Simplemente se invierte. En este caso, puedo usar la fórmula con periodo o con frecuencia. El periodo vale 2. La frecuencia vale 1/2, que es la inversa. Así. Entonces, dependiendo cómo queremos usarlo, igualito la respuesta no va a salir la misma. Primer caso, vamos a ver acá. Longitud de onda, que es un poco más sencillo. Hemos dicho que es aquí el espacio de una gráfica en una oscilación. ¿Bien? Ahí se ve una oscilación. El dato que me dieron es 0,3. Pregunta, ¿cuánto vale la longitud de onda? Eso ya salda, ¿no? La vista. ¿Está bien? 0,6. Ya salda a la vista. El otro caso es un poquito más complicado. 0,6. Bueno, y uno tiene gráfico, simplemente recuerda y ya está. Rápido. 0,6. A tiempo. Que tarda en el media longitud de onda, o sea, la mitad, pues hasta ahí es la mitad. ¿Mm? Entonces, vamos a tener un periodo de 2 segundos. Ese es el periodo. 1 y 2. Regresa a su sitio. Ahí son 2 segundos. Eh, tengo una frecuencia, la inversa es 0,5. Puedo trabajar, repito, con periodo o frecuencia. Voy a trabajar con la frecuencia. Ya está, todo. Todo ya está. Entonces, lo único que tengo que hacer es centímetros, metros. ¿No? Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar. Entonces tenemos aquí 0,3 metros por segundo. Multiplico, ¿no? 0, así sale. No sale así. Ah, sí, sí, ok. Sí, muy bien.
Decía un 0 más. Multiplico 0,3. Muy bien. Vamos al siguiente problemita. Vamos avanzando. Si hay alguna consulta, me escribe. Ah, ya, faltaba, ¿no? Le iba a comentar. La rapidez. La rapidez máxima que logra presentar en el punto P. Ya, eso no lo he mencionado, tiene una teoría un poquito más amplia que veremos luego, pero aquí le voy a dejar esta formulita. Para una rapidez máxima, esto se determina de esta manera. La rapidez máxima es igual a la rapidez de angular multiplicado por la amplitud. Y hemos señalado la amplitud en este caso es 10. La distancia del centro del eje de referencia al punto más alejado, que viene a ser 10. Eso viene a ser A. Y W como frecuencia cíclica también tiene su formulita. Esta es igual a, vamos a colocar 2pi multiplicado, y aquí viene lo que ya sabemos, por la frecuencia. Entonces, de esta manera se calcula la rapidez máxima. ¿Ah? De esa manera. Entonces, ya tenemos aquí la formulita, 2pi la frecuencia por la amplitud. Reemplazamos los datos, que ya tenemos 10 centímetros, y la frecuencia es 0,5. Habría que pasarlo 10 centímetros a metros, que es 0,1, 0,5, 2pi. Efectuamos la multiplicación aquí y nos queda pi sobre 10. Bueno, así está bien. Depende de la clave, ¿no? Podríamos colocar 0,1 pi metros por segundo. Bien. Bueno, ahí está, como nuevamente repito, el caso es interpretar. No hay ecuaciones, fórmulas complejas en sí. Es multiplicar, es dividir, es sustraer los datos, que es la parte más complicada. Comprender qué el dato nos están dando en el texto o en el gráfico. Esa es la parte, digamos, entre comillas, complicada. Ujú. O tenemos otra gráfica. Alguien puede, así viendo la imagen al toque, ¿cuánto vale la longitud de onda en la imagen? Ujú. Aquí recuerdo que hay un pequeño problema. 15. Ok, la longitud de onda, longitud de onda, longitud de onda. Aquí hay un pequeño problema. Esto está en metros. Ya, ahí está. Ujú. ¿Ya? Ese está más rápido, ¿no? Bueno, haciendo esa observación. 2 metros. Este es cresta, cresta consecutiva, y este es la Uno. longitud de onda. Dos. Patito, patito. Dos. Ujú. Ya está. La amplitud viene a ser 30 centímetros. Vamos a ver si usaremos, a ver, determine la rapidez de propagación de la zona que se muestra si el periodo de oscilación de la partícula del medio es 2 segundos. Me dan de frente, no está escondido. ¿Ah? Dice, si el periodo de oscilación de la partícula vale 2, ya no tengo nada que hacer, vale 2, no tengo nada que interpretar. Dice periodo de 2, se acabó. ¿Ah? A veces uno está acostumbrado, digamos, a analizar el texto que está complicado, y a veces no tampoco es así. Ya me dan el periodo, dice 2 y se acabó. Si quiero calcular la rapidez, necesito el periodo o la frecuencia, cualquiera de los dos que es lo mismo, porque es la inversa a cada uno de ellos, y me falta la longitud de onda. Pero la longitud de onda ya lo tengo en el gráfico. Quizás alguno de repente se equivoque y tome la longitud de onda como 30 centímetros. Ah, ahí está el problema. O sea, aquí lo que te quiere decir, ¿sabes cuál de ellos es la longitud de onda? ¿Y cuál es la fórmula para calcular la rapidez? Nada más, eso es lo único que te están averiguando si sabes o no sabes. Entonces, vamos aquí con una formulita.
longitud de onda por la frecuencia o longitud de onda del periodo, cualquiera de los casos. Vamos aquí por dato, tenemos el periodo, 2 segundos. Por datos tenemos aquí 2 metros, ¿no? Y haciendo la corrección. Y eso es todo. Reemplazamos en la formulita aquí arriba. Sería 2 entre 2 y nos da 1 metro por segundo. Así es. ¿Mm? Y, y a veces uno cuando ve un examen, mira la gráfica y ya se asusta. Ni siquiera lo lee. No, paso al siguiente problema. Y cuando no sabe qué es recontra sencillo. ¿Ah? Ven gráfica y ya no quieren hacer. Ya. No, es complicado. Como una gráfica. ¿Qué hago con la gráfica? No sé qué hacer. Ahí estamos interpretando nada más. ¿Mm? Muy bien, sigamos entonces. Sigamos. Un momento, por favor. Ya. Ujú. A ver, aquí tenemos un gráfico un poquito extraño, un poquito raro, ¿no? Pero vamos a interpretarlo. Dice, se muestra una onda mecánica generada en una superficie de agua, del agua, de un estanque, cuando se perturbó en el punto P. Allá. Se muestra una onda mecánica, esas son las olitas o las que se forman ahí, ¿no? Se muestra una onda mecánica generada en la superficie del agua en un estanque cuando se perturbó el punto P. Golpearon en ese punto y se formaron las ondas. A partir del instante mostrado, ojo, se muestra aquí una circunferencia que vamos a ver qué significa. A partir de ahí, o sea, quiere decir que la onda está aquí. Mira el gráfico, el puntito rojo, ahí está la onda. A partir de ese momento, por ahí sí, a partir del instante mostrado, ¿qué tiempo, qué tiempo transcurre para que en el punto Q, aquí está el punto Q, empiece a oscilar? Este puntito Q aún oscila. Está tranquilo porque la onda está viajando, está por aquí. La onda seguirá viajando, seguirá viajando, seguirá viajando y cuando llegue recién esta aparecerá su olita. Ahí está, ahorita está tranquilo. Entonces me preguntan, repito, a partir del punto mostrado, ¿cuánto tiempo pasará para que este punto empiece a oscilar? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo esta onda llegará a Q, en otras palabras? Eso es lo que nos dice en el texto y dice, considere que el periodo, ya me dan el periodo, miren, considere que el periodo de oscilación es 0,5. O sea, en el periodo no hay problema, el problema es cómo interpretamos esta gráfica. Eso nos quieren, este, o quieren averiguar si sabemos analizar esa parte. Bueno, vamos a interpretar cómo se lee estos circulitos. Vamos a hacer una vista de costado. Es como que nosotros estamos mirando desde el cielo hacia el estanque, hacia la playa, hacia el mar, así, ¿ya? Desde de arriba. Pero ahora lo vamos a mirar de costadito. ¿Ah? Hacemos un corte de costadito. ¿Cómo sería eso? Punto P. Miren la solita, ahí está, ahí está, ahí está. Miren, te voy a señalar, no te vayas a perder. Este punto P está aquí, y como se puede notar, es evidente. Esta primera circunferencia, la más pequeña, aquí, es esta, este punto, es este punto. La siguiente circunferencia, la intermedia, es esta parte de abajo. Y la última que se nota hasta el momento es esta otra. ¿Mm? Entonces, aquí vamos a trazar la línea. Entonces, esa proyección que usted ve es lo que se ve acá en circunferencia. Y tengo un dato de 10 centímetros entre una primera y la última. O sea, en esta primera y en esta última acá. Esa separación, según veo en el gráfico, es 10 centímetros. Pero eso es la longitud de onda. ¿Ah? Esa es la longitud de onda. Crestas consecutivas. Longitud de onda. ¿Cuánto vale? 10 centímetros. Ya tengo la longitud de onda. ¿Y qué hago con la longitud de onda? ¿Qué hago con la longitud de onda? Bueno, puedo calcular la velocidad.
¿Y por qué necesito la velocidad? Porque para calcular el tiempo que demora en llegar hasta el punto B, el tiempo necesito distancia y necesito velocidad. La distancia ya lo tengo, 30 centímetros. ¿Qué me falta? La velocidad. ¿Cómo consigo la velocidad? Con la longitud de onda, que ya averigüé cuánto vale, y con el periodo que tengo como dato, 0,5, o también frecuencia, pero en este caso me dieron el periodo. ¿Ya está? Entonces, vamos con nuestro objetivo, calcular el tiempo para el recorrido de 30 centímetros. Entonces, vamos a calcular este t. T viene a ser distancia sobre la rapidez de la onda. Y la rapidez de la onda lo calculamos como longitud de onda en el periodo, sería 10 centímetros entre 0,5, eso me da 20 centímetros por segundo. Ya tengo la velocidad de la ola, en este caso, y ahora lo reemplazamos en alfa, y me voy a tener 30 centímetros entre 20, eso me da 1,5 segundos. 1,5 segundos. Ujú. Vamos, ujú. Vamos a ver. Siguiente problema. Pa, 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 pa. Ujú. Bueno, vamos a hablar de ya la última parte donde hemos visto la cuerdita. Aquí, básicamente aquí hay que interpretar un poco, no es mucho acá lo que generalmente se da, sino que recordar esa formulita. La cuerda mostrada de 2 metros de longitud tiene una longitud y tiene una masa de 40 gramos, eso debe estar en kilos, hay que dividirlo entre 1000, está en gramos, hay que dividirlo entre 1000. Dice, soporta una tensión de 200 newton, es la fuerza con la cual tensarán, impulsarán. 200 newton, tengo la fuerza. Si su extremo P, ahí está el punto P, comienza a oscilar, empieza a oscilar con una frecuencia. Mira, ya me da la frecuencia, no necesito interpretar nada, tengo la frecuencia. Determine el número de longitudes de ondas que puede tener la cuerda cuando la onda llega a la pared. ¿Eso a qué se refiere? Vamos a colocar aquí. Por ejemplo, voy a colocar así. Este, por ejemplo, ¿ah? Que sea así. Ahí voy a exagerar. Hasta ahí. Dice el número de longitud de onda. Hasta aquí tengo uno, ahí lambda. Es una oscilación, ahí lambda. Una longitud de onda. Aquí hay dos, tres, cuatro y finalmente cinco. Tengo cinco. ¿Mm? Ahí sería cinco. Quiero saber cuántos hay. Hay siete, ocho, nueve, 10. ¿Y cómo consigo estos cinco? ¿Mm? Una de forma es sabiendo cuánto vale su longitud. Por ejemplo, que la longitud de onda me salga 10 metros. ¿Mm? Y tengo por aquí 50 metros de longitud. La longitud vale 50. Y tengo 10. ¿Cuántas zonas tenemos? Divido 50 entre 10, me sale los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, sería 10 más 10 más 10 más 10 más 10, ¿no? 50. Para saber cuántas longitudes de onda, o lo que podría ser cuántas oscilaciones da desde que parte de P hasta que llega a la pared. A eso refiere. Bueno, ¿qué necesitamos entonces? Tenemos, lo que tenemos es la longitud, 2 metros.
Lo que nos faltaría sería la longitud de onda para hacer la división. Eso es lo que me faltaría. ¿Y cómo hallo la longitud de onda? Velocidad es igual la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia, entonces, me falta la frecuencia si tengo la frecuencia. Lo que me falta es la velocidad. ¿M? Me falta la velocidad. Recuerda que necesito lambda, velocidad es igual, longitud de onda por la frecuencia. Necesito saber cuánto vale lambda, pero la frecuencia ya vale 400, me faltaría, ya está. ¿Y cómo calculo esta velocidad que me falta? Por la fórmula que hemos dado en la última parte. ¿Ya? Entonces, esto es mi análisis. De esta manera estoy proyectándome a ver qué es lo que voy a hacer, cómo voy a conseguir. Ya, vamos entonces con la solución. Aquí está. Ujú. La fuerza, está la longitud de onda. Queremos saber cuántas longitudes tenemos. Para eso vamos a colocar aquí la formulita longitud de onda entre la longitud de la cuerda entre la longitud de onda. Dividiendo nos va a dar cuántas longitudes de onda tenga. Bueno, la longitud ya sabemos, me falta lambda. Bien, velocidad lambda por la frecuencia. Pero ahora me falta la velocidad y eso lo consigo con la formulita. La velocidad es igual a la fuerza de tensión entre mu. Vamos reemplazando, la fuerza vale 200 y mu es masa sobre longitud. La masa, 40 gramos entre 1000 sería 0,04 entre 2. Bueno, ahí vamos a operar rápidamente por la magia de la televisión y esto nos sale 100 metros por segundo. Esa es su velocidad de la onda que viaja en esta cuerda. Lo reemplazamos aquí arribita y ya tenemos la longitud de onda. ¿Mm? Y eso nos sale 0,25. Esto 0,25 vamos aquí, ¿no? 2 metros entre 0,25. 2 metros entre 0,25. Y eso sería 8 veces la longitud de onda. Tiene 8 veces, o hay 8 longitudes de onda en esos 2 metros. Cada uno vale 0,25. Muy bien, este ha sido un problema ya combinado de uno y otro. Miren, pueden ustedes ver en su pantalla, ¿no? Cómo puede ser algo complicado, entre comillas, pero si lo hacemos con detalle se da cuenta que no es tan difícil como podría pensarse. Muy bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Consultas, dudas, tenemos. Bueno, eso sería entonces todo por hoy. No damos más tiempo. Se nos gana el tiempo, ¿no? Se nos gana por ahí. Bueno, nos vemos entonces la próxima, cuídense, creo que la próxima tenemos actividad. Vamos a ver si hay tenemos clase la próxima.